Muy buenas tardes. En esta ocasión nos llegó un reporte hace días. Tenemos conocidos en lo que es la frontera de Ojinaga, Chihuahua, frontera con Presidio, Texas. Bueno, toda esa zona abarca mucha sierra semidesértica, mucha, exageradamente mucha, viniendo de Ojinaga hacia Julimes. Es una región enorme, con muy pocos habitantes, y hay muchos cañones. El único más conocido y muy bonito cañón es el cañón del Peguis. Por ahí pasa el río. No es un río caudaloso, excepto en temporada de lluvia, pero fuera de ahí es un río tranquilo, muy bonito, muy cómodo para ir de turista. Pero hay muchos cañones para los lados, alrededor, muchísimos, y es muy grande el espacio. Y comentaba uno de nuestros conocidos que un amigo de él, o sea, no le tocó a él, fue un amigo, andaba trabajando en uno de los ranchos ganaderos. En los ranchos ganaderos trabajan un rato, no todo el tiempo es mucho trabajo, hay ocasiones que hay que levantar los cercos y ahí sí trabajan todo el día. Pero cuando van a buscar el ganado, lo buscan principalmente en la mañana, y en la tarde, a mediodía no, porque el ganado ya de las 11 de la mañana en adelante busca las sombras de los mezquites, de los árboles. Quiero decirte que aunque es un semidesierto, hay mucho árbol, hay lugares donde está lleno de álamos, hay un tipo de pinabete o pino, no recuerdo cuál es el nombre de él, es muy abundante también por allá, entonces buscan mucho la sombra de ellos. Pero en ese tipo de pinabetes se refugia mucha fauna que no nos gusta, muchas arañas, alacranes, 100 pies. Ya le habían dicho a este muchacho que si iba a descansar no se acercara a ese tipo de árboles. Dice, mira, si vas a descansar, procura meterte debajo de los mezquites grandes. Llega este muchacho a un lugar donde había algunos arbolitos de estos pinos. Llega, se refugia por ahí, amarra el caballo, y lo que él buscaba era la manera de prender una fogatita para calentar unos burritos que llevaba. Los burritos se calientan en las brasas. Pones algunas ramas gruesas que encuentres por ahí secas, dejas que se encienda. Cuando aquello ya se convierte en brasas, le pones tus 2 o 3 burritos que llevas. Quedan deliciosos. Ya tenía rato que él oía que rasguñaba, pero él pensó que era alguna rata. En la parte donde rasguñaban estaba como unos 4 o 5 metros de distancia de él, y rasguñaba como el árbol, como el tronco. Quiero decirte que ahí estaba muy lleno de árboles de ese tipo. Entonces no le puso atención más que a sus burritos. Empezó a comer. Por ahí estaba una piedra, se sentó en la piedra y él comiendo tranquilo. Terminó de comer. Dijo, aquí qué sabroso está el clima aquí, porque dan una sombra muy fresca. Voy a ver si descanso un rato, a lo mejor hasta me duermo. Pero vio algo que se movía como a unos 3 metros de él, y agarró una rama y limpió aquello. Era un 100 pies de casi 1 metro de largo. Dirás tú, eso no existe. Claro que sí, aproximadamente unas 3 pulgadas de ancho. Inmediatamente corrió. Él ya había recogido todo lo que era su bolsa, la había puesto en el caballo. Él lo que quería era descansar, o sea, el caballo lo tenía ensillado, nunca le quitó la silla. El caballo ya venía desayunado y tomado de agua, entonces no había nada que hacer más que descansar. De ahí se fue rápido al rancho. Ya iba con una psicosis tremenda. Revisó la cama, revisó el techo. Quiero decirte que la mayoría de los techos, cuando son casas antiguas, son casas con viga y tienen madera y luego tierra arriba. Antes de la tierra le ponen un hule y luego ya le ponen tierra. Así era el techado antiguo. Hay unos ranchos ya más modernos que tienen directamente la lámina, pero aún así casi ninguno tiene losa. Dice él que llegó con miedo, buscaba para arriba, buscaba para abajo. Esa noche no durmió. Otro día muy temprano tenía que volver a ir, tenía que volver a salir, pero ya no se fue por aquel rumbo, ahora se fue por otro lugar. Los ranchos están muy distantes uno de otro, pero al subir a un cerro vio a uno de los vaqueros del rancho de enseguida por la orilla del cerco, y se acercó a saludarlo y a platicar con él. Aunque no conozcas las personas, son muy amables. Cualquier persona que tú te encuentres, aunque sea en el monte, en el campo, donde quiera, tú puedes ir a entablar conversación con él. Te van a hablar bien, te van a tratar bien, no son agresivos por naturaleza. La gente son amables, y te voy a decir algo, la mayoría son muy serviciales. Si tú requieres algún apoyo, alguna ayuda y está en sus manos hacerlo, te lo van a hacer. Entonces llegó y le preguntó qué estaba haciendo. Ya le dijo, mirando, buscando unos becerros que me faltan. Pero andaba checando el cerco a ver si no se había roto, que estuviera roto por ahí el cerco y se hubieran pasado para el otro rancho. Como hay varios ranchos alrededor, tienes que rodear todo para estar seguro, primeramente, de que a lo mejor están por ahí en alguno de los cañones o algo así. Antes de dar la voz de alarma, antes de decir, me lo robaron, tienes que revisar. Y ya le platicó él, dijo, oye, fíjate que ayer me pasó esto y esto. Vi un 100 pies, pero está enorme, dice, mide como 1 metro. Me asusté. Dijo, mira, no te acerques a ese tipo de pino, porque yo también he visto. No son muy abundantes, no tan grandes, pero sí hay. No te acerques a ese tipo de pino. Y le comentó también que en ese tipo de pino, cuando está muy boscoso, ahí también se mete la famosa araña grande, la gigante. Entonces dice, no te acerques a ese tipo de pino. Dice, entonces, ¿por qué nadie me había dicho nada? Dice, no sé, deberían de haberte dicho. Dice, únicamente me dijeron que no
no fuera a acercarme mucho a este tipo de pinos, que buscara mejor el mezquite. Dijo, mira, donde hay mezquite, sí hay fauna nociva, pero no vas a encontrar ese tipo de animales. Dice, bueno, ¿y por qué crecen tanto? Dice, porque ahí donde están ellos hay mucha comida. En ese tipo de pino, como es un pino que crece frondoso desde abajo, se acercan muchas aves, muchos grillos, mucho sapo, mucha araña, mucho ratón. Ellos comen ratón, dice, muchísimo ratón. Ahí encuentran ratas y ratones al por mayor. Dice, sí, y me di cuenta. Dice, de hecho, con toda la basura que había y pelusa y todo, fue con lo que prendí la fogata. Nada más le puse unos tronquitos arriba y aquello se consumió y por eso pude comer. Dice, mejor busca los mezquites. ¿Por qué? Porque sí ha habido avistamientos en aquellos lugares. No nada más de 100 pies, también alacranes, quizá no tan gigantes, pero sí alacranes de unos 15 centímetros, que para el tamaño de un alacrán es muy grande. Pero hay lugares donde se han visto más grandes todavía. Pero hablando de esa zona en específico, tú dirás, no existe, son mentiras. Ustedes tienden a la exageración. Muy respetable tu opinión. Nosotros no tratamos de convencer a nadie en ningún aspecto. Tú puedes creer lo que tú quieras y gustes, mientras no seas agresivo, tus comentarios son bien recibidos. Si eres muy insultativo, nada más lo eliminamos y ya. Si llega a tus manos este video, antes de opinar, pregunta. Pero no a nosotros, pregunta, investiga. Mira, comentan de que, ya hablando en el lado americano, entre Presidio, Texas y Marva, Texas, es un llano muy grande, una llanura grande. Personas que cruzan para allá, la mayoría lo hacen caminando, la gran mayoría. Tienen que cruzar un llano muy enorme y la gran mayoría camina de día. Lo correcto es caminar de noche, pero en la noche no ves las víboras de cascabel y te puede picar una. Y ahí se acabó tu historia porque no hay auxilio pronto. Entonces, hay personas que caminan de noche, principalmente lo hacen a finales del invierno, en marzo. Tú puedes irte, todavía no salen o apenas empieza a verse una que otra, dependiendo que haya sido el invierno. Y puedes avanzar, puedes salir. Pero algunas personas cruzan en otra época. ¿Por qué? Porque en marzo muchos ranchos ganaderos y agrícolas no tienen gran cosa de trabajo. Entonces te tienes que esperar hasta el mes de mayo para ir rápido y conseguir trabajo. Para esas fechas ya consigues trabajo en cualquier lugar. Si vas al campo, si vas a la ciudad, pues sí pudiera ser que consigas en cualquier época del año. Comentaban de unas personas, eran dos y eran amigos, no eran familia. Iban caminando, ya casi llegando a los linderos de Marfa. Ya habían cruzado prácticamente toda la llanura, pero llegando a unos cerros, ya era tarde, ya era muy tarde, ya había oscurecido. Y ellos buscaron dónde resguardarse y había una pequeña hendidura en el cerro que les daba a ellos cierta seguridad de que no los iban a ver. Entonces, para no arriesgarse, prendieron una lámpara que llevaban, pusieron una manta que traían para cubrir y pusieron esa lámpara. La manta la pusieron para que no se viera la luz desde la distancia. Fue debajo de un mezquite, ahí la colgaron. ¿Para qué dirás? Pues si ya era tarde, ¿para qué la manta? Precisamente para quitar el reflejo de la lámpara, para que no lo fueran a detectar desde lejos. Estaban descansando, ya casi dormidos, cuando uno de ellos sintió que le rascaban en las costillas. Vuelvo a repetir que hacía calor. Le rascaban y se levantó, agarró la lámpara e iluminó donde le estaban rascando. Era un 100 pies de unos 80 centímetros de largo. Despertó a su amigo, él sí lo mató, agarró una piedra y le pegó y estaba el 100 pies convulsionándose y despertó a su amigo y el amigo se asustó, se le fue el sueño. Entonces ya no quisieron quedarse ahí, recogieron la manta, la sacudieron bien, revisaron las mochilas que traían, bien, revísame tú, yo reviso al otro y así, entre los dos se revisaron uno al otro que no fueran a traer algo en la ropa. El 100 pies falleció, se dieron cuenta que estaba un poquito más largo que uno de sus brazos completos, entonces inmediatamente a caminar, se les quitó el cansancio, a caminar. Cuando amaneció ya estaban en Marfa. Ellos llegaron a una casa, ya era temprano, a una casa, pidieron agua, el dueño de la casa amablemente les dio agua. Hay personas que aunque son americanos tienen mucha empatía con el mexicano. La mayoría del mexicano va a trabajar, la gran mayoría, un 90% van a trabajar. Algunos van con otro tipo de mentalidad, pero en su mayoría el mexicano va a trabajar. Ya les preguntó que si no querían desayunar, si como no, traemos mucha hambre, y ya le comentaron. Dijo él, ¿qué tan lejos está eso? Pues, hoy si ya no damos, era en la noche y si vamos ahorita de día no damos con el lugar, porque el americano quería tomar una foto y video. Dice, ¿por qué no se lo trajeron? No, dice, pues si nos daba miedo, dice, pensábamos que nos pudiera hacer algo. Hay muchas historias allá, Estados Unidos también, de personas que han visto ese tipo de fauna. En las montañas Ozark, ahí mismo en Estados Unidos, han visto ese tipo de 100 pies, de 1 metro más o menos de diámetro y de unas 3 pulgadas de ancho. Dicen que son exageradamente venenosos y deben de
serlo, porque ellos se alimentan de animales, buscan ratas, buscan ardillas, buscan conejo, aves. Entonces ellos tienen que inyectar el veneno para que aquellas no se les vayan. En sí, el ciempiés no tiene tanto agarre, es hasta que se adhiere con todas sus patas cuando ya puedes decir ya no se le escapó el animal. Pero en cuanto sienten que ya está de moda la presa, la muerden y la presa sí se alcanza a ir, pero no es mucho lo que avanza. El veneno del ciempiés paraliza, dicen que es exageradamente doloroso, paraliza. Por decir, un piquete de víbora de cascabel sí duele y duele mucho, pero dice que no se compara con el del ciempiés. Este es exageradamente doloroso. Por aquí les vamos a compartir el audio de un suscriptor. Gracias, mi amigo, por la confianza, gracias por enviarnos estos audios, porque esos son los que nos respaldan en las narrativas que hacemos. Hay muchas personas que piensan que todo esto es nada más por levantar rating. Pues la verdad, si te fijas, no tenemos tantos suscriptores, no tenemos tantas vistas como debería ser o como quisiéramos. Tratamos de ser lo más objetivo posible. Tocante a los centauros, por aquí ya nos llegaron algunos escritos, testimonios de personas que pues se han visto en diferentes lugares. De hecho, seguimos con el estado de Chihuahua. Por aquí vamos a mandarles algunos escritos, pero no en este video. Ahora les vamos a pasar la narrativa de un suscriptor. Les pido una disculpa ya que tuvimos problemas con el audio. Traté de hacer lo mejor posible y le puse letras. Espero y les agrade. Y una disculpa a nuestro suscriptor y muchas gracias por enviarnos el audio. Buenas noches. Estas historias son referentes a los insectos gigantes. Tengo muchas más historias, nahual de brujas, ovnis, pero principalmente vamos a lo que yo comenté en el video no recuerdo cuál video de usted, se lo comento, de las arañas gigantes, la sierra de Paraya. También me han comentado de ellas en Yucatán. Referente, eso fue como por 2014, un 4 de octubre, que es el día que salen el Chinicuile, es el día de San Panchito. Allá tengo mucha familia, hay una capilla. Bueno, es en la casa de unos bisabuelos del lado materno. Me estoy acordando porque eran muy niños entonces. Referente a la avispa, era una avispa grandota cuando pasaba hacia muy fuerte. Era una avispa en toda forma, afilada, era gris, no era amarilla, era la clásica avispa, parecía el avispón japonés gigante, pero no era color brilloso, era un gris como color ceniza, pasó así. En otra ocasión, no sé si usted ubique los escarabajos, los que se meten a la flor de calabaza, y en Tlaxcala les llamamos toritos, que miden 1 centímetro y medio, por mucho los más grandes. Allá me tocó ver apenas como por 2018 de 5 o 6 centímetros de grande. No les tomé fotos, honestamente, ni teléfono tenía. Y en otra ocasión me tocó tener en mi mano un escarabajo joya, brilloso, color escarabajo metálico, del tamaño de mi mano. Honestamente sí pesaba, zumbaba como motor al volar. Lo amarré como se le hacen los mayates para jugarlo. Era niño. Y fue una experiencia muy interesante. Referente a las hormigas, yo puedo comentar que otro 4 de octubre, yo voy cada año ahí. Más antes, fue como por 2009. Las hormigas andaban en el patio, no le dijo que en el monte está lo más perdido, ¿no? En la casa que le comento, 7 centímetros las hormigas. Ahí mis parientes se ponían a jugar tazos. Era la época de que era muy famoso los tazos y se ponían a jugar tazos, y yo ahí de metiche en los tazos. Pasaban las hormigas en sus caminos, hormigas rojas, la clásica hormiga roja, pero de 7 centímetros de grande. Me picó con una tuve para estar con fiebre 3 días seguidos. Mi tío abuelo, que se llama Ángel Pérez, él acabó con ese hormiguero, porque le digo, ya ese hormiguero no existe, con veneno de chapulín. Pero si eran hormigas demasiado enormes, las hormigas rojas normales están entre 1 o 2 centímetros, ya exageradamente 2 centímetros. Esas son las anécdotas que tengo sobre insectos. Tengo más, muchos temas, pero voy a lo que voy y le comento las de insectos.